¿Tiene? ¿Y usted tiene, Juan Pablo? Nomás solo una, hermano, mina. Tráigale una escopeta a Juan Pablo para que se ponga ahí a aventar mecatazos. Es una 20 de repetición, calibre corto, muchacho. Santiago capítulo 2, hermanos, leamos el versículo 14, la gloria sea para Jesús. Y, y el tema de hoy, hermanos, se basa en una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué escogió Dios la fe para salvarnos? ¿Por qué no escogió otra cosa el Señor? ¿Por qué la fe? ¿Por qué fue la fe lo que Dios escogió? ¿Por qué no escogió las buenas obras? ¿Por qué no escogió el simple hecho, hermano, de aceptar a Cristo y quedarnos con los brazos cruzados? ¿Por qué no escogió el hecho de que nos conformáramos con permanecer a una institución religiosa, a una iglesia, a un concilio, lo que sea? ¿Por qué no escogió el Señor que ser buena gente es lo que necesitamos para ser salvos? ¿Por qué tuvo que escoger la fe? ¿Por qué la fe? Me hice esta pregunta la otra vez y claro que Dios me la contestó, pero quiero compartirla con ustedes en esta tarde. La Biblia dice que no es de todos la fe. La fe no es de todo, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Uno no va a creer en Dios cuando uno quiere, es cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si el corazón de una persona está vacío, no tiene palabra, no tiene fe. Porque lo que produce fe en nosotros es la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo llega a nuestros corazones, dice la Biblia, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Es Él, no somos nosotros. Pero la fe es el complemento de la salvación en nuestra vida. Porque la fe, hermanos, es un don espiritual que toma nuestra voluntad y la somete a la voluntad de Cristo. Si una persona me dice que tiene fe, pero no hace la voluntad de Dios, sencillamente está equivocado que es fe. Fe no es otra cosa que creerle a Dios, obedecerle a Dios, servirle a Dios y serle fiel a Dios. Eso es fe. ¿Ok? Pero esa fe no viene, hermano, porque alguien me platicó una historia, no viene porque yo decidí hacerme cristiano, porque yo digo que soy hijo de Dios. No, por eso no viene la fe. La fe viene, hermano, cuando la gracia de Dios llega a nuestros corazones, cuando la misericordia de Dios nos alcanza y Él pone su palabra en nuestros corazones y esa palabra se hace rema en nosotros. O sea, una cosa es el logo de Dios, que es la información que tenemos, dijimos que Dios existe y todo, pero otra cosa es el rema de Dios, es la palabra en acción. Entonces esa palabra es Cristo Jesús. Cuando le entregamos el corazón a Cristo, es la palabra quien gobierna nuestra vida, ya no somos nosotros, es la palabra. Y eso es fe. Entonces cuando la palabra gobierna tu corazón, tu mente, tu alma, voluntad, usted camina conforme a la palabra. Usted habla conforme a la palabra. En Mateo capítulo 12:36, Cristo dijo, porque de toda palabra ociosa que el hombre diga en la tierra, de ella dará cuenta el día del juicio. Por su palabra será juzgado y por su palabra será condenado. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y el tono que usamos y los temas que tocamos, sencillamente estamos demostrando lo que tenemos en el corazón. Porque por la abundancia del corazón habla la boca. Leamos ahí Santiago, hermanos, Santiago 2:14. Le vamos a dar la gloria a Jesús. Amén, hermanos. Dice, hermanos míos, mire que le habla a la iglesia, no le está hablando al que no es cristiano. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La primera razón por la que Dios escoge, hermano, la fe, es porque la fe es el único factor que nos hace llevar frutos que agraden a nuestro Padre. Una persona que no tiene fe nunca va a obrar en bien de nadie y nunca va a hacer las cosas de tal manera que agraden a Dios. Es la fe. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, donde dice que la salvación es por fe, no es por obra. Es cierto, no es por obra, estoy de acuerdo. Pero una vez que la fe está en nuestros corazones, la fe hace que nuestra vida produzca obras agradables a Dios. Es la fe la que produce en nosotros, pero esa fe no puede obrar
si nuestra voluntad no está del lado de la voluntad de Dios. Tenemos que entender a Dios. Usted sencillamente haga lo que Dios le manda hacer y la palabra de Dios hace lo demás. Es sencillo, así es todo. Sigamos leyendo. Dice, si tiene fe y no tiene sobra, ¿podrá la fe salvarle? Usted ha visto muchas personas hoy en día, hermanos, que hablan que son cristianos, que son hijos de Dios, pero no se le ve frutos para nada. El viernes estábamos predicando, y yo les decía de que hay dos formas de cómo el hombre peca. La una de ellas es haciendo cosas malas delante de Dios, y la otra es dejando de hacer lo bueno delante de Dios. Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Pablo dice en Romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el pecado no solamente es que yo vaya y haga el mal delante de los ojos de Dios. No, el pecado también es que yo deje de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo dejo de hacer lo correcto delante de Dios es porque no le creo a Dios. Entonces no soy cristiano, no soy creyente, soy un incrédulo. Sencillo. El hombre que cree, agarra la palabra de Dios, la atesora en su corazón y empieza a vivir conforme a la palabra. Y en el sentido que usted hace lo que la palabra dice, entonces su vida trae frutos que agradan a Dios. Usted y yo vamos a empezar a saber amar a nuestros hermanos, a amarlos por lo que son, no por lo que tienen o lo que hacen, sino por lo que son nuestros hermanos. Orar por ellos, respetarlos, hacerles el bien. Cuando usted puede extenderle la mano, la extiende. Mire el necesitado, usted va y ayuda y todo lo hace como para el Señor, como dice Colosenses capítulo 3. Pero una persona que no tiene fe le da lo mismo. Cada quien que se acomode como pueda. ¿Y a mí quién me ayuda? Son frases que se usan cuando uno no es cristiano. Cuando uno es cristiano, el amor de Dios que está en nosotros nos impulsa a nosotros a hacer lo correcto delante de Dios. Pero alguien que me diga, soy cristiano, cuando no está haciendo nada para agradar a Dios, sencillamente esa fe que profesa está muerta. Mire, sigamos leyendo para que lo miremos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sabe qué se me vino a la mente? La parábola del samaritano, el que contó Jesús, aquel intérprete de la ley. Al hombre lo golpean, lo tiran, y venía el sacerdote. El sacerdote, hermanos, son los que ofrecían sacrificios en el altar. Son la gente que estaban encargados de ofrecer sacrificios en el altar delante de Dios. Sin embargo, él venía a ofrecer sacrificios a Jehová, pero al prójimo que estaba tirado no le extendió la mano. Muchas veces nos pasa así a nosotros, ¿no? Venimos a la iglesia y aquí nos derramamos llorando y Señor y bendicen y que bendito el Señor y que bendito. Pero vemos al hermano a la orilla que tiene necesidad y le sacamos la vuelta. ¿Eso es fe? Eso no es fe. ¿Qué era el levita? El levita era el encargado de todo el arreglo, el mantenimiento de la iglesia y también en el coro estaban los levitas. O sea, el hermano Ángel, pues. Pero imagina que venga de la casa él para acá y encuentre una persona necesitada y le saque la vuelta y venga aquí a levantar las manos en adoración. ¿Será que eso es agradable a Dios? No es agradable a Dios. No es agradable. En Mateo 25, Cristo dijo algo muy importante para usted y para mí. Dijo, por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me los ha hecho. Cuando hay fe en nuestros corazones, hermanos, usted ve, Dios nos lleva y nos muestra la necesidad de la gente y Dios pone bendición en nuestras manos y vamos y ayudamos a las personas. El egoísmo, siempre he dicho yo, es uno de los mayores enemigos del cristianismo. Porque el egoísmo solamente piensa en uno mismo. Pensamos que solo nuestro mundo existe. Y no es así. Y otra cosa tremenda, me gusta mucho lo que le dice Jehová a Abraham. Te bendeciré para que seas de bendición. Cristo dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros, hermanos, siempre preguntémonos, ¿para qué nos da tanto dinero el Señor a nosotros? ¿Para qué nos da tantas cosas Dios? ¿Cuál es el plan? El plan no es que usted la pase chévere, o sea, en fiesta, en rumba, en paseo. No, ese es el plan.
El plan es que usted se siente, busque la dirección de Dios y le diga, Padre, ha llenado mis manos de bendición. ¿Hay alguien en mi familia, hay alguien en mi país, donde sea que yo pueda ayudar? Eso es lo que le agrada a Dios. Pero ponga atención que como cristianos no pensamos en eso. Tenemos nuestras metas y empezamos bajita y después más alto y más alto y más alto. Y queremos alcanzar nuestras metas hasta llegar a ser millonarios. ¿Y la demás gente qué? Hay que entender por qué Dios es que nos bendice a nosotros. Y cuando tenemos fe es que entendemos a Dios, que Él puso fe en nosotros a través de su palabra para que llevemos frutos y frutos que agraden a Él. No es para satisfacernos a nosotros mismos. El egoísmo es un enemigo malísimo del cristianismo. Sigamos leyendo. El versículo 16, ¿verdad? Y alguno de vosotros le dice ahí de Pano, el 17. Así también dice la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Y eso es lo que pasa. Cuando usted abre su corazón a Jesús, lo abre por fe. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. O sea, que no es solamente decir yo creo en Jesús, abro mi corazón a Cristo para ser salvo. No, ese es el inicio de nuestra vida. Luego Él pone la fe en nosotros y nos va aumentando la fe y va proveyendo para que usted vaya caminando conforme a la palabra. Porque fe, ya le expliqué, es oír la palabra, es creerla, es vivirla, es practicarla, es compartirla. Eso es fe. Entonces, entre más usted va creciendo y madurando espiritualmente, usted va ayudando, usted va renunciando a sus derechos, renunciando a sus posiciones, renunciando a todo para ver a otras personas felices. Eso es lo que hizo Jesús. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de sí mismo. Él no necesitaba venir a la cruz. ¿Y sabe cómo murió en la cruz? Él murió sin ropa en la cruz. Solo con ropa interior murió en la cruz. Él lo dio todo y se entregó todo por amor a nosotros. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Seguidor e imitador de Jesús. ¿Estamos dispuestos a darlo todo y entregarlo todo por amor a las almas? ¿Por amor a Cristo? ¿Por amor a la obra de Dios? Eso es fe. Fe no es venir a la iglesia o invocar el nombre de Dios para que me bendiga. No, eso es interés, es conveniencia, es necesidad. Fe es, Padre, de la manera que tú me bendigas, yo voy a ser de bendición a quien tú me mandes a hacerlo. Eso es fe. Pero ponga atención que la mayoría de cristianos de hoy no piensa en la necesidad de otros. Solamente piensa en sus necesidades y eso se llama egoísmo. Sigamos leyendo. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. ¿Qué me dice? No basta con creer que Dios existe, hasta los demonios tiemblan. ¿Sabes que yo estaba leyendo ese pasaje cuando Jesús llegó a la región de Gadara? Quiero que vayamos, hermano, busque la Biblia en San Juan capítulo 20, versículo 27 al 29, en San Juan. Estaba leyendo esa historia y me impactó algo, hermano, porque cuando Jesús llega a la región de Gadara, el endemoniado gadareno, si usted nota que el endemoniado llega y se le postra a Jesús, y lo reconoce y lo respeta y lo reverencia como el Hijo de Dios, porque le dice, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le pide permiso, le dice, no nos lleves al abismo, envíanos a ese hato de cerdo. Los demonios tienen gran reverencia y gran respeto a Jesús. Y fíjese que si analizamos nuestra vida como cristianos, a veces ni eso tenemos para con Dios. Ni eso. Porque cuando los demonios llegan y está Jesús, ¿sabe qué hacen los demonios? Se ponen de rodillas. Y respetan y reverencian y temen la presencia de Dios. ¿Sabes que a veces creo que la temen más que nosotros? Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros muchas veces sabemos que estamos al frente de una decisión equivocada o Dios nos está mandando a hacer una cosa y damos la espalda y salimos por otro lado. Y si usted analiza la Biblia, hermanos, incluso a los mismos demonios, el Señor usa a los mismos demonios para sus propósitos. Sí, el caso de Saúl, hermanos.
Cuando el espíritu se aparta de Saúl, dice que un espíritu maligno entró y se apoderó de Saúl. Sí, sí, o sea, a los mismos demonios, imagínense, los usa. Cuando el caso de Job también, para darnos un ejemplo a nosotros, a Satanás le dice, ve y tócale su cuerpo, tócale su familia, tócale su dinero. Imagínense, hermanos, los demonios están al servicio de Dios mismo, imagínense, cuando Dios los quiere usar, Dios los usa. Imagínense. Y eso demuestra que ellos sí tienen gran temor y gran respeto hacia Dios, que ya no tienen oportunidad de ser salvos es otra cosa. Pero cuando Dios los ordena, ellos se calman. Y los que no se calman, los envía al abismo. Mire, leamos ahí a San Juan 20, 27. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Dice el 27, hermanos. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué es importante, hermanos, la fe? Porque la fe nos lleva a nosotros a renunciar a la incredulidad. Si no hay fe en nuestros corazones, vamos a ser incrédulos todo el tiempo. Se lo voy a traducir para que me entienda. Si no hay obediencia en nuestros corazones, obediencia para con Dios, va a haber desobediencia total para con Dios. ¿Qué es lo que causó el problema, lo que estamos viviendo en la humanidad? La desobediencia. La desobediencia. Entonces, una vez que usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios, como lo hizo Tomás, una vez que usted ya ha sido enseñado por el mismo Señor Jesucristo, solamente falta una cosa para completar todo. Es creerle a Dios. Es creerle. Porque Jesucristo le explicó a los discípulos lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y Tomás decidió no creer. Él decidió no creer. No es que no sabía, sí lo sabía. Conocía, sí conocía, pero no creía. Entonces, una cosa es conocer, una cosa es estar de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios y otra cosa es creer la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor le dice aquí a Tomás. Sigamos leyendo, hermanos, el versículo 26. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, hasta que comprobó que era Él. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Eso es a nosotros. Una persona que no le cree a Jesús va a caminar todo el tiempo en incredulidad. Una persona que no le cree a Jesús todo el tiempo va a hacer lo incorrecto delante de Dios, todo el tiempo. Entonces la fe es necesaria para que nosotros abandonemos la incredulidad y caminemos en la voluntad del Señor. Efesios capítulo 2. Vámonos para adelante, hermanos. Aquí otro versículo que lo miremos. Del versículo 1 en adelante. Otra cosa, ¿por qué la fe es indispensable para nuestra salvación? Porque la fe revierte nuestra conducta. Voy a explicar. Una vez recuerdo, estábamos pastoreando otra iglesia y había un problema de matrimonio. Y entonces nos sentamos a platicar. Y una de las cosas que yo le dije primero es esto: ustedes ya son adultos. Y este problema solamente ustedes lo pueden revertir. ¿Cómo? Reconociendo cada uno sus errores, donde están fallando, déjenlos de hacer y empiecen a hacer lo correcto delante de Dios y todo se endereza. Es muy simple, ¿sí? Porque cuando el matrimonio no está caminando bien, muchas veces se tiende a culpar a uno y culpar al otro, y que por tú y que por yo. No, son dos adultos, el problema es de los dos. Aunque uno tenga mayor culpa que otro, hermanos, porque siempre uno lleva mayor responsabilidad que otro, pero los dos están actuando muy mal, porque para que haya un conflicto tienen que haber dos personas. Entonces yo le dije, lo que tienen que hacer es ustedes, siéntense, sean honestos, ¿ok? No me esté diciendo cuántos errores tiene ella ni cuántos errores tiene él, no. Muéstreme sus errores primero, los suyos. El día que usted tenga el valor de demostrar sus errores y reconocerlo, todo va a cambiar. Porque el hombre, el ser humano, hermano, en su defecto, en su ignorancia y en su equivocación, siempre queremos cambiarle la vida a la gente, pues no queremos cambiar nosotros.
Y no nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros cambiamos, cambia todo nuestro mundo, nuestro alrededor. Y eso es lo que el Señor está hablando a nosotros en este pasaje bíblico. Nosotros antes éramos tinieblas. Caminábamos en el pecado, atados por el pecado, bajo la manipulación de Satanás. Ahora, el Señor trae la fe en nuestros corazones para que ahora hagamos lo contrario. Una persona que acepta a Jesucristo, pero sigue viviendo según la naturaleza antigua, sencillamente está esclavizado y con el título de cristiano. Pero si yo soy cristiano y digo, ¿cómo era mi vida antes de aceptar a Jesús? Bueno, era mal hablado, era grosero, hacía esto, hacía lo otro. Okay, ahora soy cristiano. Ahora la fe me dice a mí que deje de hacer eso malo y empiece a hacer lo bueno, lo cual Dios escogió para mí en Cristo Jesús. Porque las obras buenas no las escogemos nosotros, las escoge Dios. Grábese eso, las escoge Dios, no nosotros. Entonces, si yo empiezo a hacer lo contrario de lo que hacía antes, cuando no era cristiano, entonces voy a caminar en la voluntad de Dios. Porque lo que me separó de Dios, lo que me puso sentencia de muerte, fue el pecado que yo estaba practicando antes. Si yo quiero arreglar esa situación delante de Dios, sencillamente debo de reconocer quién era yo, cuáles eran mis errores, mis debilidades, mis defectos y no volverlos a hacer. Eso es fe. Eso es fe. Fe es saber cuáles son mis defectos. La fe no es saber cuáles son sus defectos, sino los míos. Y empezar a pedirle a Dios que me ayude a revertir todo eso para que mi vida sea conforme a la voluntad de Dios. Mire, leamos ahí lo que dice, hermano. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos aquí. Todos. En los cuales dice, anduviste, y no dice que andáis todavía, porque está hablando a la iglesia. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo eso éramos nosotros. Todo eso. Yo dije esto predicando la otra vez. El día que nosotros tomemos la decisión, hermanos, conscientemente, en el nombre de Jesús, enfrentar el pecado que está en nosotros, ese día vamos a empezar a ser felices de ver en nuestros corazones. Porque si hay algo, hermano, que quita la paz, quita la felicidad, quita el gozo, quita la fe, quita todo, es el pecado. Mientras el pecado esté en nuestros corazones, no hay paz en nuestra vida, no hay nada bueno en nuestra vida. Entonces, debemos de trabajar en eso. Ahora, nuestra naturaleza humana, hermanos, como dice Pablo en Romanos 7, nos traiciona. Siempre nuestra humanidad nos quiere llevar otra vez al pecar, porque la carne se deleita en el pecado, hermano. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu. Cualquier persona que vive para satisfacer la carne, sencillamente es enemigo de la cruz de Cristo. Y podemos estar con una Biblia en la mano y no estamos caminando en fe. ¿Por qué? Porque vivimos para satisfacer la carne. Me gusta mucho Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. ¿Ve la gran diferencia? La fe revierte nuestra mala conducta. ¿Qué es lo que nos puso sentencia de muerte? Nuestro pecado. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos trae vida? Es la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio del Señor. Pero no solamente es creer que Él murió por nosotros, no. Hay que abrirle nuestro corazón a Jesucristo y permanecer en su voluntad hasta el fin del mundo. Dice Él, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Entienden eso? Entonces es hasta el final. Pero si yo abro mi corazón a Cristo hoy, camino 2, 3, 4 semanas en la fe, pero después vuelvo a como era antes, sencillamente como dice Pablo, lo que un día destruí, lo volví a edificar. Y ya no camino en fe, camino ahora en desobediencia. Ese es el problema. Vámonos a Romanos capítulo 6. Por eso es que la fe es necesaria en nuestra vida. Otra cosa, ¿por qué la fe es necesaria en nuestra vida, hermano? Porque la fe
versículo 15, 6:15 es de Romano. La fe, hermano, nos lleva a nosotros a rechazar el pecado en todas sus manifestaciones. La fe, hermano, nos capacita, nos muestra, nos enseña que el pecado es la mayor consecuencia, la mayor enemigo del cristiano y es lo que más daño nos hace. Una persona que camina en fe no vuelve a pecar. Y si peca, peca por debilidad e imperfección, pero no practica el pecado. Cuando una persona practica el pecado, sencillamente no está caminando en fe. ¿Por qué razón? Porque si usted obedece la palabra, no peca. Simple. Pero si yo no obedezco la palabra, veámoslo de esta manera. Si yo no obedezco a Jesús, ¿a quién estoy obedeciendo? Ese es el punto. En el cristianismo tenemos que entender esto, hermano. El factor esencial de nuestra vida es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier persona que quiera ser salvo, caminar en bendición, en victoria, en libertad, en paz, en gozo, tiene que caminar en la fe. Y fe es creer la palabra, vivir la palabra y compartir la palabra. Eso es fe. Fe no es venir a la iglesia. Por eso le decía anteriormente, ¿por qué Dios no escogió eso? Vayan a la iglesia y ya son salvos. Pertenezcan a un concilio y ya son salvos. Sean buena gente y ya son salvos. Sean trabajadores, responsables y honestos y son salvos. ¿Por qué no escogió eso? Porque eso no transforma nuestra vida. No transforma nuestra vida. Nuestras obras no transforman nuestra vida. Al contrario, la corrompen cada día más. Entonces la fe es hacer lo que Dios nos manda hacer. En resumen, Dios sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos para tener una vida mejor. Dios lo sabe. Si creemos la palabra de Dios, sabemos lo que está ahí y la ponemos en práctica, todo es sencillo. Lo que sembramos, lo cosechamos. Entonces la palabra nos impide pecar voluntariamente. Leamos ahí, hermanos, Romanos 6:15. Le damos la gloria a Jesús. ¿Qué pues, dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es contundente, en ninguna manera. ¿Por qué pasaba esto, hermano? Porque en la iglesia de Roma había muchas personas de procedencia judía y es el gran problema, la gran batalla que hay entre la religión y el cristianismo. Y ellos pensaban que estaban bien porque tenían la ley, Moisés, los profetas, todo eso, no. Y él les hace ver, hermano, que la salvación no es por obra, la salvación es por fe, es por gracia. ¿Okay? Entonces se iba a hacer la pregunta, entonces si estamos por gracia y si la gracia nos está perdonando, si ya Cristo pagó por nosotros, entonces sigamos pecando, ¿se vale? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza espiritual que recibimos de Cristo Jesús nos impide pecar. Y lo vamos a ver esto en 1 Juan capítulo 3. Mire, sigamos leyendo. Dice así, si no en ninguna manera, el versículo 16. ¿No sabéis, dice Pablo, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que todos los seres humanos somos siervos de alguien o de algo. Nadie está libre. Nadie. El único que está libre aquí es nuestro Padre Celestial. Incluso Jesucristo. Si usted lee el libro de Isaías 53 y Isaías 52, dice, el siervo sufriente. A Jesús el siervo le llamaban. Todo mundo tenemos que servirle a alguien. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Esa es la pregunta. ¿Para quién vivimos? ¿Quién es el que marca nuestras decisiones? ¿Quién es el que nos hace hacerlo? De ese somos esclavos. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la fama, puede ser la riqueza, puede ser cosas materiales, puede ser una religión, puede ser mi ego, puede ser la familia, puede ser un carro, puede ser una casa, un rancho, lo que sea. Si eso ocupa el primer lugar en mi corazón, ese es mi Señor. Si vivimos para eso, ese es nuestro Señor. Entonces, cuando una persona camina en fe, es imposible que peque voluntariamente. Es imposible. Es imposible. Porque usted hace lo que es correcto. Y al hacer lo correcto, usted se aparta de lo incorrecto. Veámoslo en 1 de Juan capítulo 3 para que vean. 1 de Juan capítulo 3, si usted se da cuenta de lo que estoy explicándole acá. Dice el capítulo 3.
versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, 4. Miren lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Versículo 6. Y todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Todos pecamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos pecamos. Entonces, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Juan? Se refiere al que practica el pecado. Aquel que programa el pecado, aquel que encubre el pecado, aquel que justifique el pecado, se deleita en el pecado y argumenta el pecado. Ese está en un grave problema. ¿Por qué? Porque la persona que permanece en Cristo, en la palabra, no peca. Porque está haciendo lo que dice la palabra. Se lo voy a traducir en Spanglish. Si usted hace lo correcto, todo sale bien. ¿O no? Si hace todo mal, todo sale mal. Es cosa de tiempo, porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Cuando una persona tiene fe en su corazón es porque la palabra es el mapa de su vida. La palabra es el GPS de su vida, es la brújula, es el fundamento de su vida. Y todo lo que usted hace, sus programas, sus proyectos, sus decisiones, sus palabras, usted dice, ¿está eso conforme a la palabra? ¿Qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué hacían, hermanos, los reyes y los príncipes del Antiguo Testamento? Ellos consultaban la palabra a ver si el consejo que daban los profetas concordaba con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en la palabra? Mañana quiero ir a Sacramento. Bueno, voy a orar a Dios a ver si es la voluntad del Señor. Padre, abre mis puertas, muéstrame tu voluntad. Eso es lo que estamos hablando. Pero normalmente, ¿qué hacemos los cristianos? Nos montamos en el carro y cuando vamos en el camino, Padre, por favor, si es tu voluntad, llévanos con bien. Ya vamos en el camino, hermano. ¿Para qué le pido a Dios su voluntad si yo voy en el camino? Lo que le voy a pedir es que no se dé vuelta el carro, que regrese con bien. Pero cuando usted camina conforme a la palabra, usted medita y dice, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no camina en obediencia a Dios, conforme a la palabra, no puede agradar a Dios. Entonces usted tiene siempre en mente eso. Dice usted, tengo este proyecto, quiero hacer esto. Padre, ¿es tu voluntad que hagamos esto? ¿Es tu tiempo, Señor, que hagamos esto? Y si es el tiempo de Dios, aviéntese con todo, porque Dios le va a dar lo que a usted le hace falta. Pero si no es el tiempo de Dios, yo estoy haciendo las cosas afuera de tiempo y Dios no está ahí. Y eso se llama desobediencia. Entonces es muy importante que prestemos atención. Si la palabra de Dios es la base de nuestra fe, porque no hay otra, no tiene que haber otra. Cristo cuando nos habla en Mateo dice, yo le voy a enseñar a qué es semejante al hombre que escucha mi palabra y la guarda. Dice que es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Es la palabra, la roca es Cristo. Su casa es su mundo, es su familia, es su hogar, es su vida, es su presente, su futuro, su economía, su salud, su trabajo, es todo. Cuando estás en la palabra, nadie te puede hacer daño. Porque lo que está en las manos de Dios, nadie lo podrá arrebatar. Usted mira hombres en el Antiguo Testamento, hermano, como Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, ve como José. Eran esclavos, hermanos. Eran esclavos, pero ellos permanecieron en la palabra, en la lealtad hacia Dios y nadie les pudo hacer daño. Al contrario, todo lo que la gente hacía para mal, resultaba para bien. Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando usted guarda la palabra, no puede pecar. No puede, porque es la palabra la que controla su vida, la que dirige su vida. Pero cuando uno peca voluntariamente y lo programa y se deleita y lo argumenta y le baja la manita, la palabra no está en su corazón. La palabra está en su mente. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 10. Dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Uno nunca cree con la mente, uno cree con el corazón.
Con el corazón es que se cree. Cuando la palabra llega al corazón, usted empieza a hablar, a actuar, a sentir, a pensar conforme a lo que tiene en su corazón. ¿Okay? Eso es, hablábamos eso el viernes cuando hablábamos de Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermano, que no haya de entre vosotros ninguno de corazón malo, de incredulidad, que se aparte del Dios vivo. Una persona que tiene el corazón malo es porque la palabra no está en él. No está en él. Cuando la palabra está en él, ni le gusta, ni le interesa, ni lo hace, ni se deleita en pecar. Se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que prestar atención. Por eso es muy bueno que nosotros, hermanos, meditemos en la palabra de Dios todos los días. Todos los días, agarra la Biblia y medite en ella y dígale al Señor, Señor, esta palabra que estoy leyendo, que sea el mapa por donde yo voy a tomar decisiones. No deje que la palabra llegue a su mente solamente, dígale que llegue a su corazón, que dirija su voluntad. Me gusta mucho lo que Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche, dice. ¿Para qué? Para que haga conforme a lo que está escrito y entonces todo te saldrá bien y en todo serás prosperado. Cuando medita en la palabra y haga conforme a lo que está escrito. Cuando tomamos decisiones fuera de la palabra, todo sale mal. Sale mal. Y queremos que todo esté bien, no va a salir bien. Podemos tener un beneficio temporal, pero todo lo que sale mal, todo lo que se hace mal termina mal. Mire, sigamos leyendo. ¿Estamos a dónde, hermano? Ayúdame en el versículo 7. Dice, no, todavía estamos en el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. El 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8. Esto es tremendo. Mira lo que dice acá. El que practica el pecado. Qué feas verdades estas, ¿verdad? Qué verdad. Pues ahí están. ¿Qué hacemos? Es como le digo, como dice Hebreos 10:26, si pecáramos voluntariamente de poder conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El problema es deleitarse en el pecado. El problema es programar el pecado. El problema es saber que la Biblia dice esta cosa y yo hago lo contrario. Ese es el problema. Cuando la palabra está en usted, ahí arraigada en su alma, la palabra le impide que usted peque. Mira, ahí está en la palabra de Dios. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios y luego dice primera de Pedro capítulo 1 que fuimos nacidos por la palabra. Por la palabra. Nacimos de nuevo por la palabra. Si somos nueva criatura, si somos cristianos, es la palabra la que nos hizo nacer de nuevo. Y cuando usted permanece en la palabra, sencillamente no practica el pecado. Peca porque es imperfecto. Pero que usted diga, oye, mira, sabes que saliendo de aquí me voy para el casino, hermano. Echar una cervecita por allá y echar monedita y tal vez me saco la lotería por ahí. Ya eso es programar la cosa. Y le digo que hay mucha gente que hacen eso. Hay mucha gente que estuvieron en esa iglesia en la mañana y ahora están en el casino. ¿Y sabe por qué están ahí? Porque nunca les han dicho que eso es pecado y que eso es malo. Esa gente se conforma con una religión en su vida. Como dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús quiere que le entreguemos nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Ahí tenemos todo, nuestros sentimientos, pensamientos, decisiones, voluntad. Cuando le damos el corazón a Dios, le estamos dando nuestra vida. Entonces, cuando nuestro corazón está lleno de la palabra, hacemos lo que el corazón tiene. Es muy simple, hermanos. Pero eso es fe. Por eso es que Dios escogió la fe, porque la fe nos lleva a ser prácticos en el Evangelio. No nos lleva a ser teóricos. Porque hay muchas cristianismo teórico, ¿no? Que yo sé, que yo conozco, que él no sabe, que yo sé. Eso. Hermano, entre más conocemos, somos más responsables delante de Dios. ¿Por qué? Yo voy al Señor y ¿qué le digo? Ay, yo no sabía. No, sí sabías. Sí sabía que la Biblia dice que esto que no y esto que sí. Entonces ya soy responsable de mí mismo.
Cristo le dice a los fariseos, a los judíos, ustedes no serían reos de muerte si yo no les hubiera hablado la verdad. Una vez que ya conocemos la verdad, es responsabilidad nuestra. Y eso es lo que pasa. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, el que practica el pecado, no, el 9, todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿sabe quién es la simiente? Cristo, la palabra, permanece en él. Escuche bien. Y no puede pecar porque nació. Dice que no puede ni quiere. Entonces, cuando una persona lo hace y se deleita, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? No está caminando en la fe. Hebreos 11, ahí terminamos, hermano. 11:23. ¿Por qué Dios usa la fe? Porque la fe nos capacita a nosotros y nos impulsa a sacrificarlo todo por amor a Cristo. Cuando Jesucristo habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, hasta los últimos de la tierra. La palabra testigo significa mártir. Entonces, cuando la palabra toma control de nuestra vida, el Espíritu Santo, hermano, en nuestro corazón, la palabra nos capacita y nos prepara a llegar hasta el final, si es necesario llegar. Ok, ¿usted sabe cuántas personas, hermanos de nosotros, los están matando ahorita solo por ser cristianos? Muchísimo. Pero ¿sabe qué hacen? No se doblegan, hermanos. Me gustó lo que dijo un hermano la otra vez, lo escuché y me llamó la atención. Dijo, ninguna persona, dice, que dobla sus rodillas solamente delante de Jesús, puede ser destruido y puede ser vencido en este mundo. Y es cierto. Es cierto. Si nosotros, hermanos, en el menor problema doblamos nuestras rodillas al problema, el problema nos va a estar jalando todo el tiempo al fracaso. Que nuestras rodillas y nuestra fe solamente se doblen delante de Jesucristo. Solamente. Cuando tenga problemas, no se aleje de Cristo, acérquese más. ¿Qué hace la gente? Se aleja de Cristo como que si el problema es Cristo. El problema no es Cristo. Cristo es la solución. Pero la fe en nuestros corazones debe acercarnos más a Él. Más a Él. Entonces, cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, hermanos, mire, estamos preparados para lo que venga. Por eso siempre le decimos a usted, el evangelio no es color de rosa, el evangelio no es muy fácil como la gente lo dice, porque te lo pintan bonito. Venga a Cristo y usted verá que su esposo se va a transformar en el arcángel Miguel, ¿cómo no? Y mire, y su esposa, va a quedar igualitita que la Virgen María, una mujer muy, no, ¿qué va? Unos cacerolazos que le avientan a alguno, hermano. No, tú me tiraste, ¿verdad? Bueno. Pero eso es lo que le dicen a la gente, hermano. Venga y verá cómo Dios lo va a prosperar y se va a hacer millonario. Y traiga $1,000 al altar y haga pacto con Dios. Dios te va a dar una casa. ¿Dónde la Biblia dice eso, hermano? ¿Dónde? No funcionan así. Y la gente vive un evangelio de fantasía, un evangelio de conveniencia. Pero cuando leemos el evangelio que enseñó Cristo, es un evangelio de sufrimiento, de batallas, de luchas. Sí, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice que somos contados como ovejas para el matadero, somos muertos por causa de ti todo el tiempo. O sea que no es sencillo, se tiene que decir la verdad de las cosas que es. Para que estemos preparados, porque mucha gente se les dice una cosa y a la hora que vienen los problemones, ¿y dónde está Dios? Y Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Dios nunca nos abandona. Él es fiel y verdadero, pero tampoco dijo que era ser fácil. No dijo eso. Entonces, cuando la palabra está en tu corazón, estás preparado mentalmente, estás preparado espiritualmente y estás preparado con tu voluntad a lo que venga y a lo que toque. Yo voy para adelante y le voy a servir a Jesús. Mira lo que dice aquí el versículo 23. En Hebreo 11:23, damos la gloria a Jesucristo. Vamos a terminar ahí, hermanos. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ese era el faraón. Eso está en Éxodo capítulo 2, versículo 2.
Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Está en Éxodo 2:10 al 12. Escogiendo, mira lo que dice acá, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe, la palabra te dice, ¿sabes qué? Yo no voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas, no, Señor. Yo no voy a vender mi salvación solo por un momento de enojo, de rencor, de qué sé yo. No, no, Señor. Yo voy a permanecer firme en la palabra de Dios y la palabra dice que tengan que hacer esto y esto es así. El versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, escucha lo que hizo Moisés, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Cuando hay fe en nuestros corazones, hermanos, no cambiamos. Es que ponga atención, yo estaba viendo un documental de un muchacho, no sé qué parte de Arabia, el muchacho, tiene como 17, 18 años. Y es el joven más rico del mundo. Este tiene aviones y un montón de cosas. Y me quedé analizando su vida de este muchacho. Y yo dije, oye, está joven, pues que lo disfrute, ¿va? El problema es que la vida no es eterna. Tarde que temprano llega la calaca, ¿va? Y le llama a la puerta y se acabó todo. Y me hice la pregunta, yo dije, si Dios hiciera esta propuesta, me la hiciera a mí, y me dijera, escoge, te doy toda la riqueza que tiene este joven y vas a vivir el tiempo que él va a vivir, o te doy una vida en el evangelio no millonaria y con sufrimiento, pero te doy salvación y vida eterna en el futuro. ¿Cuál de las dos escogería? Yo me quedo con la segunda, Leo. Porque suponga que viva 60 años ese joven y después ¿qué va a hacer? Ese montón de dinero, tiene todo puro oro, eso no le va a ayudar para nada en la eternidad. Moisés lo entendió así. Moisés era candidato a estar sentado en el trono del faraón. Moisés tenía todos los derechos legales para disfrutar de los tesoros egipcios. Y se fue 40 años al desierto a cuidar ovejas de sus suegros que ni siquiera eran de él. Muchacho. Y dice que abrazó los vituperios de Cristo, porque él sabía que había una patria mejor que Egipto. Y eso es lo que tenemos que poner nosotros en cuenta. Cuando la palabra está en nosotros, no cambiamos nuestra salvación por nada. Puede llegar el enemigo con una gran bolsa de dinero, mira, te doy esto, y deja de ser cristiano, y le dice, no, ni que multiplique por 1000 eso. Yo tengo una patria que no se compra con dinero, y esa patria es la patria celestial. Pero para tener esa firmeza, hermano, esa convicción, esa determinación, se necesita la palabra de Dios en el corazón. Por eso Dios escogió la fe, porque la fe es caminar por el desierto como viendo lo invisible. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque la fe es creer en Dios y creerle a Dios aunque nuestro mundo se esté cayendo a pedazos. La fe es no tener nada en nuestras manos, pero a la vez tenerlo todo bajo promesa. Eso es fe. La fe es como una tarjeta de crédito. ¿Ok? Usted anda un cartón ahí en la billetera, no son billetes, pero si va al cajero está lleno de puros dólares. Lo digo por el hermano Israel, tiene un montón allá. No tiene billete acá, pero tiene la tarjeta. Así es la fe. La fe, no tenemos nada en la mano, pero a la vez lo tenemos todo por la fe. Porque todo lo que le pedimos al Padre en oración creyendo, lo recibimos. Eso es fe. Terminamos pues. Denle un aplauso a Cristo, hermano, y pongámonos de pie. Vamos a orar. Pónganse de pie.